Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Otro sábado más en Palabras Cristianas Dar en el Blanco. Les doy la bienvenida, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Ha comenzado un nuevo mes. Este fin de semana es semana de Santa Cena. Para aquellos que puedan tomarla, que vayan a los cultos. Para poder tomar la Santa Cena y poder estar en comunión con Dios, que es importante, con el Señor. Así que le damos gracias por este día, le damos gracias por el trabajo, le damos gracias por estos tiempos, le damos gracias porque Dios sigue sosteniendo a sus hijos. Así que nada, quiero agradecer esas cosas. Hoy voy a hacer un devocional sobre una palabra que me puse a pensar y después estuve escuchando algunas enseñanzas y la verdad que ha tocado mi corazón. Siempre estos devocionales que hago primeramente son para uno, porque en esa edificación uno puede preparar el devocional. Así que le doy gracias a Dios por eso. Voy a cantar una alabanza cortita. Voy a hacer una oración y empezamos. La palabra que voy a dar va a estar en Santiago, capítulo 1, a partir del versículo 19 hasta el final. Voy a cantar la alabanza, y una alabanza conocida. Vamos a bajar acá. Que no debería terminar. Hay segundos que eternidad, cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, ya no me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, ya no me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Tenemos que buscar esos momentos de estar a solas con el Señor, para que el Señor vaya puliéndonos, ¿no? Como vasija en las manos del alfarero, vaya sacando esas imperfecciones, esas impurezas, y nos vaya haciendo más a su imagen y semejanza. Se acaban las palabras, no me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor,
estamos tú y yo. Solo estamos tú y te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Gloria a Dios por la alabanza. Hermosa alabanza, una alabanza viejita, pero linda, que nos hace sentir que Dios nos abre la puerta para poder estar en su presencia y estar en esa intimidad entre Dios y cada uno de nosotros. Así que le damos gracias al Señor por este tiempo, le doy gracias al Señor por todo lo que está haciendo en mi vida, en el trabajo, a nivel espiritual, a nivel de mi familia, de mis hijos, de mi madre, de mi papá, que gracias a Dios se está recuperando. Así que le damos gracias a Dios por eso. Voy a hacer una oración. Ahí está. Hola Ángela, buenas tardes, bendiciones, gracias por estar ahí. Voy a hacer una oración y vamos a empezar con el devocional, que creo que va a estar muy lindo, va a ser muy, muy grato escuchar esta palabra. Señor, te damos gracias por estar en tu presencia, te damos gracias porque tú nos das la posibilidad de poder hacer otro devocional más cada sábado. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, en mi vida, en la vida de mis hermanos. Que la palabra, Señor, hable, Señor, el Espíritu Santo hable a través de la palabra, Señor, que toque los corazones, que traspase la pantalla, Señor, y que sobre todo sea de bendición, Señor. Que podamos meditar en la palabra, que podamos estudiar tu palabra y atesorarla en nuestro corazón. Así que te doy gracias por eso, gracias por todo lo que tú nos das, gracias por los hermanos que están en mi camino y gracias, Señor, por todo lo que tú haces en mi vida, Señor. Gracias te doy por eso. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. En tu nombre, Señor, te decimos amén, amén y amén. Y yo esta palabra la titulé... porque el título de esta palabra, de esos versículos, se llama Hacedores de la Palabra. Y realmente, yo lo titulé, ¿realmente somos hacedores de la palabra? Y me preguntaba yo cuando escuché esto, que la verdad que tocó mi corazón, ¿somos hacedores de la palabra? Porque ser hacedor de la palabra es un mandato de Dios. ¿Vivimos lo que predicamos o creemos de la palabra? Porque si solo somos oidores y no ponemos en práctica la palabra en nuestras vidas, solo somos como cualquier persona y en realidad no deberíamos llamarnos cristianos. Porque si profesamos la fe y no vivimos por fe, somos como aquellos que dicen creer en Dios, pero viven a su manera. La palabra dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué sos, oidor o hacedor de la palabra? Mírate al espejo y me miro al espejo. Y no nos tenemos que engañar a nosotros mismos porque a Dios nada le podemos ocultar. Si realmente nos consideramos hijos de Dios, ¿somos hacedores de la palabra? Y si realmente nos creemos hijos de Dios, porque
¿por qué nos cuesta tanto ser obedientes? Cuando escuché esta enseñanza sobre ser hacedor de la palabra de Dios, sentí vergüenza, me sentí sucio y me sentí indigno. Y pido perdón si a alguien no le ofrecí ayuda. Porque la ayuda no es solo alimentos o cosas materiales. La ayuda puede ser una charla, puede ser una compañía, puede ser alcanzar un vaso de agua. La ayuda puede ser alcanzar una palabra de Dios, un abrazo. La Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y a mí esta palabra, cuando la escuché, me penetró hasta el alma y lo pude comprobar. Por eso, meditando en esta palabra, titulé este devocional de esta manera: ¿realmente somos hacedores de la palabra? Y ser hacedor de la palabra es mostrar frutos, es que se vea a Jesús reflejado en nosotros. Y Santiago dice en su carta, en el capítulo 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y ser hacedor de la palabra es mostrar esa fe que tenemos nosotros en Cristo. Mira lo que dice en Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y si pensamos y meditamos en esta palabra, ¿hacemos bien a todos? ¿Hacemos bien a los de la familia de la fe? La palabra dice ser hacedores. Y acá dice hagamos, dice la palabra de Dios. Toda la carta de Santiago es una enseñanza para los cristianos, para los hermanos de la fe. ¿Y quién era Santiago? Santiago, llamado Jacobo, que traducido del griego es Jacobos y del hebreo es Jacob, era un estudioso de la ley. Y en realidad le tenía celos a Jesús, era el hermano de Jesús y le tenía celos y no creía lo que Jesús predicaba. Porque consideraba que María, su madre, quería más a Jesús que a él y a sus hermanos. Y acá en Santiago, si uno puede analizar su historia, su vida, podemos ver también cómo él nació de nuevo en Cristo. Porque a partir de que ve a Jesús resucitado, como le sucedió a Pablo, es a partir de ese momento que él entendió las enseñanzas de Jesús. Y esta carta está basada en los proverbios y las enseñanzas de Jesús. Y el capítulo que vamos a leer es el capítulo 1 de esta carta. Santiago habla cómo debemos ser esos cristianos, cómo debemos vivir esas enseñanzas. Empieza diciendo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y les habla a los judíos mesiánicos, a los que creyeron en Jesús, que estaban dispersos en las 12 tribus. Que tengan fe y paciencia para soportar las pruebas, que pidan sabiduría a Dios sin dudar y que la pidan con fe. Que no sean hombres de doble ánimo, porque son inconstantes, que sean humildes, que soporten las tentaciones, porque las tentaciones vienen de nuestros propios deseos, y si esos deseos se concretan, nos llevan al pecado, y el pecado consumado da a luz a la muerte, dice Santiago en el versículo 15. Y que todo lo que viene de lo alto, y que todo lo bueno viene de lo alto, viene de Dios, y que por su palabra
nos hizo nacer de nuevo para hablar de las buenas nuevas, de la palabra de Dios a los demás. Y dice en Santiago 1, versículo 19, vamos a entrar en los versículos que vamos a hablar. Igual voy a hablar de dos versículos principales que para mí son, estos dos versículos son los que, son los que resumen todo ese primer capítulo, en mi humilde opinión. El versículo 19 empieza así: por esto, mis amados hermanos, por eso es una carta de Santiago que le habla a los hermanos de la fe, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahí termina el capítulo 1. Y este capítulo es un resumen, podríamos decir, de los capítulos 2 al 5. Después del capítulo 2 al 5, él va explicando cada punto de cómo tiene que ser el cristiano, el buen cristiano, el buen hijo de Dios. Y destaco los versículos 21 y 22, en donde Santiago nos enseña cómo realmente debe ser un cristiano. Y dice que debemos desechar toda inmundicia y malicia. Debemos despojarnos de toda maldad. Como cuando nos quitamos la ropa, que venimos de trabajar y nos vamos a bañar, nos quitamos la ropa, o esa ropa que cuando vamos a comer nos manchamos la ropa y nos tenemos que quitar la ropa. De esa manera nos tenemos que despojar de la malicia, de la maldad y de la inmundicia, dice. Porque nuestra lucha es día a día, nuestra lucha es diaria, nuestra lucha es todos los días, todas las mañanas. No es estar un tiempo, el tiempo que voy a la iglesia y nada más. Todos los días nos tenemos que despojar de esa inmundicia, todos los días nos tenemos que despojar de esa malicia. Porque la tentación está ahí, queriendo hacernos resbalar, queriendo hacernos caer. Por eso dice Santiago que debemos desechar, debemos despojarnos de toda esa malicia. Mirá lo que dice Pablo en Efesios 4, versículos 22, 23 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué nos dice Pablo? Que ya no podemos vivir como antes, porque ese viejo hombre está viciado. Vive conforme a los deseos engañosos. No nos podemos quedar quietos, pensando que porque hicimos como en algunas iglesias le hacen hacer una confesión de fe, o
y ya está, hacemos esa confesión de fe y ya está, ya creemos que somos salvos, que somos hijos de Dios. No, hermano, no es así. Tenemos que avanzar en el conocimiento de la palabra. Tenemos que ir a los pies de Cristo cada día. Así como nos cambiamos de ropa todos los días para ir a trabajar, así tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Si bien fuimos lavados por la sangre del Cordero, debemos mirarnos en el espejo espiritual al final del día y desechar nuestras manchas, porque seguramente habremos tenido un mal día, porque seguramente tuvimos malos pensamientos, porque seguramente no tuvimos misericordia con alguien, porque nuestras ropas están manchadas y por eso debemos despojarnos. Orar todos los días, ¿de qué manera nos despojamos de esa ropa y nos vestimos de esa nueva vestidura? Orando todos los días, leer la palabra, porque de lo único que no podemos tomarnos vacaciones es de Dios. Si algún tiempo uno se va de vacaciones, lo primero que tiene que hacer, después que se instala, buscar una iglesia, no relajarse, no dejar de congregarse, ni de leer la palabra, ni de orar. Porque tenemos que mantener el fuego del Espíritu Santo, porque si no nos enfriamos. Y si nos enfriamos, ese viejo hombre comienza a florecer nuevamente. Por eso Pablo dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Y eso lo hacemos estando en oración, en comunión con Dios. Así nos vestimos de nuevo de ese nuevo hombre, en la justicia y en la santidad de Dios. Pablo escribió en Romanos 6, versículo 6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si a través del bautismo dejamos ese viejo hombre en la cruz, ya no podemos ser como antes. Debo dejar los vicios, me tengo que esforzar, cuesta, no es de un momento para otro. Cuesta, pero yo me tengo que esforzar. No voy a, si soy un fumador, no voy a dejar de fumar de un día para otro. No voy a dejar de tomar alcohol de un día para otro. Pero me tengo que esforzar. Y es de ir todos los días a los pies de Cristo, cargando nuestra cruz cada día, como dice la palabra, para revestirnos de esa vieja, de ese nuevo hombre y despojarnos de ese viejo hombre, de esa vestidura, despojarnos de esa inmundicia y de esa maldad. Debo portarme bien, debo hacer las cosas que le agradan a Dios, porque esa persona que era antes ya fue, ya no existe más, no tiene que existir más. Y para eso busco a Dios, a Cristo cada día. Es mi esfuerzo el que tengo que hacer valer. No es que yo me bautizo o yo voy el domingo a la iglesia y ya está, con eso ya cumplo. Es como cumplir una cuota. No, el esfuerzo del cristiano es diario. Por eso ahí Santiago explica, tenemos que tener paciencia, tenemos que fortalecernos la fe, tenemos que aguantarnos las persecuciones, tenemos que pedirle sabiduría a Dios, no tenemos que caer en tentación. Entonces todo eso es un esfuerzo que es diario. Por eso dice, desechemos la inmundicia y la maldad, despojémonos de la maldicia, de la malicia y la inmundicia. La palabra dice en Colosenses 3, versículos 8 al 10, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando
hasta el conocimiento nuevo. Es una renovación constante que tenemos que hacer cada día. Y eso lo hacemos leyendo la palabra, meditando la palabra. Porque ahí dice, que recibir con mansedumbre la palabra implantada. Entonces tenemos que ir renovando, despojándonos de ese viejo hombre. Tenemos que dejar todas la mala manera de decir las cosas, el maltrato, el enojo, la ira. Y es una lucha diaria que nos lleva todos los días al arrepentimiento y a no cometer el mismo error. Debemos dejar la ira, los enojos, debemos dejar de hablar palabras mundanas. A veces se nos puede escapar alguna, y más cuando nos golpeamos un dedo con un martillo. Pero bueno, tenemos que tratar de ir dejando esas malas costumbres, esos malos hábitos, porque eso pertenece al viejo hombre. Una vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y nos bautizamos y creemos en Cristo, que Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida eterna, tenemos que luchar para renovar ese viejo hombre, despojarnos de esa vestidura. Y así podemos recibir con mansedumbre, dice la Reina Valera, pero creo que la Biblia de las Américas dice con humildad. Podemos recibir con humildad la palabra implantada. Ser humildes. Tenemos que para eso tenemos que tener un corazón dispuesto. Tenemos que tener humildad, recibir la palabra abriendo nuestro corazón. Porque el enemigo te va a querer distraer. El enemigo te va a querer sacar de foco. El enemigo va a querer endurecer tu corazón. Y si vos te enfriás, y si vos no orás diariamente, si vos no lees una palabra diariamente, si vos no tenés esa comunión con Dios diariamente, te vas enfriando. Y tu corazón se va a endurecer a la palabra. Hebreos 3:15 dice, entre tanto dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No nos tenemos que alejar de la palabra, no nos tenemos que alejar de la oración, porque si no nuestro corazón se va a endurecer. Y siempre que hago un devocional es para mí, porque ya como les dije antes, esta palabra a mí me golpeó, me tocó mi corazón. Toda la palabra de Dios nos deja una enseñanza y la tenemos que recibir con humildad para poder aplicarla a nuestra vida y poder dar buenos frutos. Si no aplicamos la palabra, si no somos hacedores de la palabra, no se van a ver nuestros frutos y no van a ver lo demás, la fe que tenemos. Y la palabra que recibimos con humildad, esa palabra implantada, es la que salva nuestras almas. Porque nos tenemos que convencer de una vez por todas que Jesús no murió en la cruz para que vos tengas una casa nueva, y trabajo, y coche, y vacaciones. Jesús murió en la cruz para salvar tu alma. Y para salvar esa alma, tenés que recibir la palabra con humildad. Que esa palabra se penetre en tu corazón y puedas vivir la palabra. La Biblia dice en 1 Corintios 15:2, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos,
si no creísteis en vano, le dijo Pablo a los corintios. Somos salvos si retenemos la palabra que os he predicado, dice Pablo. Sin palabra no hay salvación. Ah, pero somos salvos por la palabra, va a decir alguno. No, somos salvos por gracia. La palabra en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo, y esa fe viene por el oír y retener la palabra de Dios. No solamente ser oidores. Por eso es hacedores de la palabra, no solamente oidores. Porque el que oye, le entra por una oreja, le sale por la otra y no retiene. Y acá Pablo nos enseña que tenemos que retener la palabra que os he predicado, dice. Pero no cualquier palabra. El falso evangelio no salva. No hay conversión con el falso evangelio. No nacés de nuevo con el falso evangelio. No te despoja de esa vestidura vieja el falso evangelio. No desecha ese viejo hombre el falso evangelio. Porque muchos dirán, Señor, Señor, y Dios te dirá, no te conozco. Pero si oímos tu palabra, y Dios te dirá, no, oíste la palabra de Dios que querías escuchar. Pero es el que me predicaron, le van a decir a Dios. Y Dios te van a decir, y Dios te va a contestar, pero tú tenías mi palabra. Muchos van a lugares donde escuchan lo que quieren escuchar y no palabra de Dios. Y esa palabra no te salva, esa palabra no te convierte, esa palabra no te hace nacer de nuevo, esa palabra no te despoja de ese viejo hombre. Porque salís de ahí y seguís haciendo tu vida normal. Podemos escuchar a muchos buenos predicadores, pero es palabra de hombres. La única palabra suficiente e inerrante es la de Dios. Nos podemos nutrir de esos buenos pastores que predican bien la palabra, porque para eso Dios los puso, para que instruyan y hagan y den buena enseñanza, sana doctrina, y uno se nutre de esos pastores. Pero debemos estudiar, es nuestra obligación esforzarnos y estudiar y meditar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no cualquier palabra. Yo mismo digo siempre en cada devocional, no se queden con lo que yo les digo. De los versículos, anoten los versículos y vayan a la palabra para que Dios les hable a través de la palabra. Mediten en esos versículos, mediten en la palabra. Santiago dice, la palabra implantada salva vuestras almas. Porque es, digamos, fácil ser ese cristiano que va a la iglesia, escucha la palabra, sale por acá, total, ella cumplió, yo escuché palabra. Pero no la implanta, no le penetra la palabra, no la vive la palabra. Para eso, cada uno, por eso la salvación es personal. No quiere decir que yo vaya a la iglesia y sea salvo. La salvación es personal. Y para esa salvación es mi obligación como buen hijo de Dios implantarme yo mismo en la palabra, meditar la palabra. Que la palabra penetre en mi alma para que yo la pueda vivir, para que yo pueda ser hacedor de la palabra.
Si yo la escucho, me puede quedar algo, o nada, o muy poco. Y no la voy a poder vivir porque no la voy a poder interpretar porque me quedó muy poco, no me quedó algo, me quedó el principio y la mitad y el final no lo entendí. Entonces tenemos que meditar en la palabra para que nosotros podamos vivir la palabra y ser hacedores de la palabra. Si no, nos va a pasar como decía el profeta menor Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y así muchos van a ser destruidos en esta vida por falta de conocimiento. A muchos les va a pasar como las vírgenes insensatas, que por no tener aceite se les apagó la lámpara. Y Dios habla en parábola, y esa falta de aceite es falta de palabra, falta de meditar en la palabra. Porque si yo medito en la palabra, estudio la palabra, mi vasija va a estar llena de aceite para mantener ese fuego del Espíritu Santo en mí. Y cuando Jesús venga a buscarme, no me va a cerrar la puerta en la cara, porque va a ver que yo fui hacedor de la palabra, que la palabra estuvo implantada en mí, que pude vivir la palabra que Él nos enseñó hace más de 2000 años. Entonces, para ser hacedor de la palabra, debemos despojarnos de ese viejo hombre, recibir la palabra con humildad, la cual salva nuestras almas. Y si ahora nos despojamos de ese hombre, recibimos la palabra con humildad y sabemos que al recibir la palabra con humildad salva nuestras almas, tomémosla por obra la palabra. Seamos hacedores de la palabra. Dice Santiago: vivamos la palabra, agarrémonos de la enseñanza y apliquemos la palabra a nuestras vidas. Atesoremos la palabra en nuestros corazones. Guardemos en nuestro corazón la palabra de Dios. Juan 14, 23 dice así: Jesús respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que me ama, mi palabra guardará, dice. ¿Querés que Dios haga morada en tu corazón? Sé hacedor de la palabra, porque tienes que guardar la palabra. Y para ser hacedor de la palabra, se requiere obediencia, se requiere amor. De mi parte y de tu parte, amor a Dios, amor a Jesús, amor a la palabra. Y si vamos a la palabra, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Entonces, si vos amás a Jesús, el que me ama, dice, mi palabra guardará. Y para amarlo a Dios con todos esos atributos, tenemos que despojarnos de esa malicia, de esa inmundicia. Tenemos que nacer de nuevo en Cristo. Si no nacemos de nuevo en Cristo, no vamos a poder amar a Dios ni con todo nuestro corazón, ni con toda nuestra alma, ni con toda nuestra mente, ni con toda nuestra fuerza. Porque estamos sucios, porque estamos llenos de ira, de enojo, de malicia, porque hablamos palabras soeces. Y para eso, como dice Santiago, debemos despojarnos
de nuestra vieja vida y tenemos que nacer de nuevo en Cristo. Y nacer de nuevo en Cristo es cargar nuestra cruz cada día e ir a los pies de Cristo y seguir a Cristo. De esa manera uno nace cada día. Se despoja de ese viejo hombre y se reviste con esa nueva vestidura. Y de esa manera podemos ser hacedor de la palabra, porque vamos a vivir la palabra. Si no nos despojamos de ese viejo hombre, si no cambiamos nuestra manera de vivir, si no vivimos como Cristo quiere que vivamos, nos va a cerrar la puerta en la cara. Nos va a decir que somos hacedores de maldad. No te conozco, sos hacedor de maldad, va a decir. En vez de ser hacedor de la palabra, nos va a decir, no te conozco, sos hacedor de maldad. Porque conocías mi palabra, pero vivías de acuerdo a tu agrado. Por eso también la carta de Santiago dice, pedías en oración y pedías mal, porque pedías para tus propios deleites. Y eso es lo que te lleva al falso evangelio, a pedir para tus propios deleites. Pedir una casa que Dios te va a dar, pedir el trabajo que Dios te va a dar. Y después que te da trabajo, no va mal la iglesia, porque no tenés tiempo, porque te pones a hacer horas extras. Entonces, si uno medita en la palabra, sabe si el trabajo es de bendición, si es de Dios, si no es de Dios, si me va a quitar tiempo para ir a la iglesia, si me va a quitar tiempo para Dios, no es de Dios. El diablo también está metido en las iglesias. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una película yo no sé si lo voy a nombrar bien, de Al Pacino y Keanu Reeves, algo así se llama el actor, que él era un abogado jovencito y Al Pacino era el demonio. Y él le hizo todo un entrevero hasta que el muchacho se dio cuenta y rompió ese pacto. Pero después Al Pacino, ¿de qué se disfrazó cuando termina la película? De periodista. Primero era un gran abogado, tenía un buen buffet de abogado Al Pacino, y después cuando ve que el muchacho rompe el pacto, se disfraza de periodista. Así está el Satanás metido en las iglesias. Así está. Te da, y nosotros por no meditar en la palabra, por no estudiar la palabra, por no saber interpretarla, nos creemos que son cosas de Dios. Porque como estamos dentro de la iglesia, nos pensamos que es de Dios. Y el Satanás está metido en las iglesias. Por eso tenemos que meditar en la palabra. Por eso tenemos que ir a los pies de Cristo. Si no despojamos de ese viejo hombre, vamos a estar dando vueltas en el evangelio como el perro que se quiere morder la cola. Damos vuelta y no crecemos y el espíritu se apaga y siempre va a florecer el viejo hombre y siempre vamos a caer en algún pecado y siempre vamos a resbalar porque no nos fortalecemos en el espíritu. Así que, ¿qué nos deja este mensaje? Que debemos despojarnos de ese viejo hombre, de toda malicia, de toda inmundicia, que debemos recibir la palabra con humildad, con un corazón constricto y humillado, porque el poder de la palabra implantada salva nuestra alma. Y en ese camino tenemos que ir. Espero que la palabra sea de bendición, que sea de edificación. Voy a cerrar con ese pensamiento de Spurgeon que dice así: busca ese evangelio que rasga y rompe
y corta y hace tajos y hasta mata. Porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. Es el que te despoja de esa vestidura sucia, inmunda. Y cuando lo hayas encontrado, préstale toda tu atención. Déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, así ruégale al Señor que su evangelio sea absorbido por tu alma. Porque es tu alma la que viene a salvar, Dios, la que viene a buscar. Y la palabra es la que va a salvar tu alma para que puedas ir con Cristo, para que podamos estar con Cristo en su venida, para que Él pueda ser morada en nosotros. Que esta palabra sea de bendición, que tengan un muy buen fin de semana, que empiecen excelentemente la semana, meditando en la palabra, estando en oración, manteniendo la llama del Espíritu encendida, y que vayan los que pueden ir al culto a tomar la Santa Cena, que se edifiquen con los hermanos, seamos hacedores de la palabra, aquellos que necesitan algo. A veces siempre uno dice, no puedo ayudar porque no tengo para darle ropa, o no tengo para darle alimento, o no tengo, pero a veces es la compañía, a veces es tomar unos mates, a veces es llevarle una palabra al hermano, y de esa manera estamos siendo hacedor de la palabra como Dios quiere. Que la palabra sea de bendición, como siempre digo, que podamos meditar en la palabra y que podamos crecer en el Espíritu. Dios los bendiga grandemente. Los espero el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco, sábado 18 horas. Los amo con el amor de Cristo. Dios los bendiga. Nos vemos el sábado que viene.